Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Librero de Goma. Como ya sabéis, la semana pasada, el día 6 de octubre, otorgaron el Premio Nobel de Literatura 2022 y la ganadora fue Annie Ernaux. En el vídeo de hoy, Gorka y yo vamos a hablar un poco sobre este Premio Nobel 2022 y sobre lo que opinamos de la obra de Annie Ernaux, ya que nos hemos leído en total 3 de sus libros. Sabemos que no es una gran cantidad, pero ya la conocíamos previamente y sí que podemos hablar un poco de su obra y de la autora. Este año estábamos todo el mundo expectantes de quién ganaría el premio Nobel, ya que era un poco incierto, puesto que los años anteriores no había sido esperado. Y este año Annie Ernaux sonaba entre los favoritos, pero la gente tampoco le daba como mucha confianza. Gorka y yo sí que habíamos presentido que tenía muchas probabilidades de ganar Annie Ernaux y la verdad que queríamos que lo ganase ella, debido a que ya nos hemos leído algo de ella y pensábamos que era una gran candidata. Bueno, pues con esto que acabo de deciros, cedo la palabra a Gorka, que os va a hablar un poco más sobre el premio Nobel. Bueno, como bien ha dicho María, se ha otorgado el Premio Nobel de Literatura a Annie Ernaux. Y nosotros sí que estuvimos hablando días antes de quién podía ganar. No lo hacíamos por redes sociales porque teníamos muchos trabajos que hacer y teníamos mucho que estudiar. Entonces no encontramos la ocasión para hablar un poco sobre el Premio Nobel en Instagram, por ejemplo, o en publicaciones de YouTube. Pero bueno, estuvimos hablando entre ellos de quiénes podían ganar y sí que nos encajaba bastante Annie Ernaux. Yo Annie Ernaux la conocí porque yo estoy estudiando una carrera de, bueno, se llama Lenguas Modernas y sus Literaturas en francés y por tanto doy la literatura en francés. Entonces el año pasado dimos, entre otros autores, a Annie Ernaux. Entonces la conocí, me tuve que leer el libro del acontecimiento y la verdad es que cuando la leí luego otro libro más y sí que pensaba que era una autora. Yo me creía que ya tenía el Premio Nobel de Literatura, pero luego buscando vi que no lo tenía. Y entonces hace unos días estuvimos pensando de quién podía ganar y nos encajaba bastante Annie Ernaux. Y nos encajaba porque es una autora que a lo mejor no es tan conocida a nivel europeo o a nivel mundial, pero sí que en Francia es una autora muy consagrada. Ha iniciado un movimiento siguiendo la autobiografía de Marcel Proust. Ella ha llevado más allá el género de autobiográfico mezclado con ficción. Género que se parece también a algunos libros de Patrick Modiano, que fue un premio Nobel francés de 2014, muy conocido, y ella ha seguido la estela. Entonces es una gran autora que podía ganarlo, ya sonaba en las listas de varios años atrás, tampoco muchos, pero a lo mejor 4 o 5 años. Eso todo son suposiciones porque, como ya sabéis, no se sabe quién está nominado a Premio Nobel de Literatura hasta 50 años más tarde. Entonces se hace una serie de apuestas para ver quién puede ganar, cada uno dice a los suyos, hay una serie de estadísticas, pero no se sabe ciertamente quién está nominado. A lo mejor todos creemos que está nominado y aunque lo pongan en el primer puesto, lo más seguro es que no lo gane y además a lo mejor tampoco está nominado al Premio Nobel. El Premio Nobel, como ya sabéis, es un galardón bastante polémico porque sí que hay a veces que hace bastantes equilibrios en la forma de dar los premios. A lo mejor no solo premian la literatura en sí, los términos literarios, sino que va más allá, porque como bien dijo Alfred Nobel, tiene que haber aportado algo a la sociedad. Entonces no solo la literatura en sí, si a lo mejor también pues ha iniciado algún movimiento o ha ayudado socialmente, como puede ser el feminismo o el colonialismo. Entonces hay premios Nobel que pueden ser bastante discutibles porque no tienen una obra tan consagrada como otros que sí que se lo merecen y a lo mejor son muy mayores y puede que fallezcan pronto
y acaben sin el premio Nobel que tanto merecen, como por ejemplo Milan Kundera. Bueno, y entonces, ya que todos son suposiciones, pues se va hablando mucho días atrás, semanas, de quién pueden ser los que están nominados, quién están mejor colocados. En Francia estaban bien colocados. En las apuestas se hablaba mucho de Annie Ernaux y Michel Houellebecq. Yo, Michel Houellebecq, tengo varios libros, he leído Su misión y también El mapa y el territorio, y me queda por leer Aniquilar, que lo tengo en francés en esta edición tan bonita, que aún no lo he leído y se supone que es su obra de consagración, aunque ya es un autor bastante reconocido. Es su obra más extensa y además va más allá y hace como una comedia humana de Balzac, pero del siglo XXI. Yo creo, no se hablaba absolutamente nada de este autor, pero que posiblemente estuviera nominado Emmanuel Carrère, que todas las personas lo conocemos por El adversario, que posiblemente sea su libro más importante, pero tiene otros libros que son muy conocidos como Limonov, De vidas ajenas, entre otros. Yo creo que Emmanuel Carrère podría estar bastante bien situado para ganar el Premio Nobel de Literatura y posiblemente también se lo mereciera. Lo que pasa es que, si no me equivoco, este año o el año pasado ganó el Premio Princesa de Asturias, nunca he sabido cómo se llama ese premio, que es un premio bastante importante de España, y pues no lo ha ganado, pero yo creo que sí que podría estar nominado. Otras personas que podrían estar en la lista de nominados, que lo sabremos 50 años después porque no se dignan o no se atreven a ponerlo ahora, no sé por qué, porque estaría bien que todos sepamos días antes quiénes están nominados, porque así se animaría la gente a leer varios autores y autoras que no hemos leído, y pues se hablaría más de literatura, que es lo que todos queremos, y se leería más. Pero no sé por qué, por secretismo, porque no se sepa, aparte del proceso de selección, que es bastante discutible, también no se dignan a ponerlo, sino que lo ponen 50 años después, o 51, porque por ejemplo el de 1972, que son 50 años justo, aún no lo han puesto. Pero los primeros en las apuestas no eran ni Annie Ernaux, sí que era Michel Houellebecq. Y de otros países que no son de Francia están muy bien colocados y también se lo merecerían Cartarescu, con su obra más conocida Solenoide, que sigue los pasos de Kafka y además se ha adentrado mucho en el tema del onirismo. Explicar la literatura sobre dictaduras, sobre sectas, mediante una estructura de los sueños, para evitar la censura en su país. Y bueno, pues eso. No he tenido ocasión, tengo el libro, pero no he tenido ocasión aún de leer a Cartarescu. Se supone, y que por términos literarios es uno de los autores, digamos, jóvenes que están mejor colocados, que yo creo que sí que lo ganarán en un futuro. Otro autor que posiblemente ya haya estado otros años nominado, y no pocos, y ya tiene cierta edad, entonces a lo mejor no sé si lo ganarán en un futuro, es Ismail Kadaré. Es un autor con una obra bastante consagrada, bastante difícil de leer. Su obra más conocida es El Palacio de los Sueños. También un estadounidense, Cormac McCarthy, con Meridiano de Sangre o La Carretera. Es un autor bastante conocido, que no es para todos los gustos, tiene una literatura bastante agresiva, bastante violenta, y se habla mucho de que es de los mejores situados de Estados Unidos. Y no sé por qué este año no se ha hablado mucho de Milan Kundera, que para nosotros, aunque este año dijimos que la favorita era Annie Ernaux por otros temas aparte de los literarios, aunque también se lo merezca por su literatura, es Milan Kundera posiblemente sea el autor que más se lo mereciera, y no entiendo por qué aún no lo tiene. Su obra más conocida es La insoportable levedad del ser, tiene obras también muy importantes como La ignorancia, La identidad, entre otros, así que es un autor que a lo mejor gana el Premio Nobel de Literatura el año que viene o al otro, pero también lo dudo, es alguien muy mayor y para mí tendría que ir por delante de otros autores que han ganado los últimos años, como por ejemplo el último que lo ganó, que es Abdul Jafar Gurnah, que el año pasado, que sigo sin entender, aparte de por temas extraliterarios,
¿Por qué lo ganó él? Porque de lo suyo del colonialismo hay otros autores más importantes que él. Y no digamos que tampoco tiene mucha obra, pero bueno, eso ya son otros temas. Francia es el país con más premios Nobel de literatura, un total de 14 a personas francesas y 16 a la lengua francesa. Porque no es lo mismo, porque hay autores que no son franceses, pero que sí que escriben en lengua francesa, como el belga Maeterlinck, y por ejemplo Samuel Beckett, de Esperando a Godot, que lo escribió en francés. Entonces esos autores sí que cuentan para la lengua francesa, pero no para el país. Es con diferencia el país que más premios Nobel de literatura tiene. Annie Ernaux es la primera mujer francesa que ha ganado el premio Nobel de literatura, y si no me equivoco es la 17ª mujer que ha ganado el premio Nobel. Como ya sabéis, hay un desequilibrio entre hombres y mujeres porque se tiende a comparar bastante cuántos hombres han ganado el premio Nobel y cuántas mujeres los han ganado, y no sé si son casi 90 más de hombres que de mujeres. Entonces lo que está haciendo el premio Nobel de literatura, o lo que parece que está haciendo, es que un año sí, un año no, lo gana una mujer. Por lo menos los últimos años ha sido así. Así para equilibrar un poco más, y aparte porque representa cómo era el siglo XX y cómo es el siglo XXI, también porque la mujer siempre ha tenido más obstáculos e impedimentos para escribir, y hay autoras que también se lo merecían, pero bueno, también podemos pensar que ya es que de los primeros premios Nobel de literatura fuera una mujer sueca, que es de los 10 primeros premios Nobel, que también pues eso está bien, pero sí que es verdad que dejó mucho que desear el siglo XX en cuanto a premios a mujeres. La verdad es que a mí sí que me gusta bastante el premio Nobel de literatura. No estoy de acuerdo con todo lo que hacen, los términos, la normativa, cómo eligen a los ganadores, o algún escándalo que ha habido, como hace pocos años un escándalo sexual. Sí que disfruto bastante los días antes a ver quién lo puede ganar, pensando, intentando adivinarlo, aunque nunca lo he acertado, menos este año. Pero he leído un total, si no me equivoco, de 18 premios Nobel de literatura. Tengo pensado leer muchísimos más, pero pues hasta ahora no he podido leer a más gente. Son grandes autores, todos me han gustado menos Herta Müller, que me leí La piel del forro y no me pareció gran cosa y me pareció un poco insustancial. El premio Nobel de literatura me ha descubierto muchísimos autores, entre ellos están algunos de mis autores favoritos, y por ejemplo Moyan, premio Nobel de literatura de 2012, que es chino. Me gustó bastante, lo conocí gracias al premio Nobel de literatura, ya me he leído bastante de su obra y es un autor muy recomendable, aunque sí que es verdad que es bastante denso y difícil de leer. Moyan, Patrick Modiano, como la misma Annie Ernaux, son autores de mis favoritos. Gabriel García Márquez, que me los ha descubierto, a Gabriel García Márquez no, pero me ha descubierto muchos autores el premio Nobel de literatura, y es algo que también hay que valorar, porque hay a veces que pensamos que por ser desconocidos no se lo merecen, y luego nunca hubiéramos a lo mejor leído a Kazuo Ishiguro y luego es un gran autor. Y pues todas estas razones son las que me gustan y me hacen leer a premios Nobel de literatura. Y a lo que vamos, que me enrollo. María y yo hemos leído un total de 3 libros de Annie Ernaux. Yo empecé a leer a Annie Ernaux por El acontecimiento, Le Bénévent en francés, lo leí en francés, y después seguí por su primera obra, Los armarios vacíos, y María ha leído Una mujer. Entonces, en este vídeo vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno para que conozcáis un poco la obra de la autora y ayudaros un poco a elegir el primer libro si no habéis tenido ocasión de leerla, o recomendaros alguno. La primera obra suya es Les Armoires Vides, en Los armarios vacíos, editado en Cabaret Voltaire, como casi toda su obra, aunque los últimos libros los editó Tusquets, aunque si no me equivoco, después de ganar el premio Nobel de literatura, han llegado a una firma con Gallimard, la editorial más importante de Francia y la que edita a Annie Ernaux, de que los siguientes libros y toda su obra, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, en 2027 van a ser de Cabaret Voltaire, cosa que se lo merece porque ha sido y es una editorial que apuesta por la literatura francesa, que es su especialización,
y siempre ha editado a Annie Ernaux, pese a que a lo mejor no tenía tantas ventas como otros autores que sí que podían tener más. Entonces, en Cabaret tienen prácticamente toda la obra de Annie Ernaux y entre ellos Los armarios vacíos, la primera obra de la autora. Yo me leí El acontecimiento antes y Los armarios vacíos. El libro Los armarios vacíos, publicado en Francia en 1974, al principio nos cuenta la Annie Ernaux de 37 años el por qué escribe el libro. Se nota a una Annie Ernaux bastante marcada por su infancia, que ha tenido muchísimos problemas y que ya es hora de solventarlos y superarlos a través de la escritura. En este libro no existe ninguna separación, quitando el principio, que es digamos, la defensa que hace la autora y el porqué de escribir el libro, en unas pocas páginas, y luego ya va todo de corrido, como Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Ella, Annie Ernaux, nos cuenta en primera persona que no le ha ayudado absolutamente nadie a evolucionar como persona. No se sentía identificada con nada. Ella leía novelas clásicas, como en Francia se promueven en el colegio, como pueda ser Victor Hugo o Gide, y no se sentía representada, nadie le hablaba del aborto, nadie le hablaba de los problemas de la mujer. Entonces ella misma se ha tenido que crear a sí misma. Además, ella provenía de un pueblo muy pequeño de Normandía, entonces eso es lo que conoceremos en este libro. Una Annie Ernaux con bastantes problemas sociales, con bastantes problemas con sus padres, pero que a la vez ella sentía que disfrutaba bastante de su infancia. Lo que se dio cuenta es después de todo lo que pasaba a su alrededor, pero ella, como era inocente, una Annie Ernaux a lo mejor de 5 años, no se daba cuenta y disfrutaba con sus padres, con amigos del parque o en el colegio. Pero después, reflexionando, ha criticado todo eso a través de este libro. Muy pequeña, que se hace llamar Denise Lesourd, y la familia Lesourd, que es un seudónimo que es falso porque ella en muchos de sus libros o utiliza siglas, como es en el caso del acontecimiento, o nombres falsos para que no se pueda indagar en su identidad, aunque ya se desnuda por completo en las novelas, o buscar alguna calle en concreto o alguien de su familia. Entonces cambió el nombre a la familia, ahora se llama ella Denise Lesourd y la familia Lesourd, que tiene, que eso sí que es verdad, el padre tiene un café-bar y la madre una pequeña tienda de alimentación. Entonces a ella le hacen estar con ellos, trabajar sin ir al colegio y tener que atender a la gente, y ella está súper disgustada y asqueada de todos los borrachos que van a beber al bar, a desahogarse, porque es el único bar que hay en esa zona. Entonces siempre pasan bastantes cosas dentro del bar y le asquea todo ese mundo. Además, con la madre, que vende pequeñas cosas de alimentación y sobreviven como pueden, ella quería más y quería escalar socialmente, quería tener las cosas que estaban de moda, y entonces eso es lo que notaremos al principio del libro. Luego empezará a ir a un colegio privado porque los padres quieren que tenga, pues digamos, una buena educación. Ir a un colegio de mujeres, a un privado, y ahí se dará cuenta el problema que tiene, porque en el colegio privado son todos burgueses y ella proviene del proletariado. Tendrá bastantes dificultades en su clase porque, como ella decía, las burguesas, los burgueses se burlaban de ella por ser un poco más pobre o por hablar diferente. Ella notaba que la profesora no hablaba el mismo lenguaje que ella, porque aunque hablaban en francés, el estilo no era el mismo. Y entonces eso es lo que se dará cuenta y lo que denuncia a través de esta novela. Entonces esa ruptura social, ese vivir entre dos mundos, esa Francia desconocida como es la Normandía, que no es turística sino la profunda Normandía, es lo que conoceremos a través de Los armarios vacíos. Esto es todo sobre Los armarios vacíos, y ahora va a hablar María con una mujer. Como bien ha dicho Gorka, ahora voy a hacer yo una pequeña reseña sobre el libro Una mujer. Este libro es un libro muy finito, son 107 páginas que se lee en un día, y es un libro que trata sobre la madre de Annie Ernaux.
que cuando ella murió, que murió, como bien dice el libro, que empieza, mi madre murió el 7 de abril, murió el 7 de abril de 1986 y el 20 de abril de ese mismo año empezó a escribir este libro y tardó 10 meses en escribirlo, por lo que terminó el 26 de febrero de 1987. Es una novela. Bueno, no es una novela, como ella bien dice, este libro no es ni biográfico ni tampoco es una novela, sino que es historia, es un libro sociológico y habla de su madre en el momento en el que ella muere, la historia de su madre, lo que ella siente, lo que ha vivido con ella. Empieza hablando sobre la infancia de su madre, una mujer que ha nacido pues en un pueblo de Normandía, en una familia campesina, una familia humilde, sin muchos recursos. Conforme se hace mayor, su madre acaba trabajando tiene una pequeña tienda, que lo que le hace feliz a su madre es poder ayudar a los demás con los alimentos, que aparte de vender, a veces también se los fía para que se los paguen más tarde, porque lo que quiere es hacer feliz a la gente. Y retrata a una mujer que se preocupa mucho por los demás, se preocupa mucho por su familia y pues eso, es una mujer muy honesta, pero lo que más quiere cuando tiene a Annie Ernaux es que pueda escalar socialmente. Lo que quiere es que su hija tenga las oportunidades que ella no ha tenido y debido a esto se ve cómo su relación va cambiando. Cuando Annie Ernaux es pequeña, ve a su madre como una figura como muy ideal, que se llevan muy bien, todo lo hace con su madre, tienen una relación estupenda, pero conforme va haciéndose un poco más mayor, que tiene ciertos estudios, se va de casa, pues empieza como una relación un poco más distante, un poco más fría, ya no se entienden tan bien, pero luego a lo largo de la vida vuelven a tener más relación, vuelven a estar más juntas y bueno, van teniendo como esos altibajos que a veces están un poco más distanciadas y a veces un poco más unidas, pero ella siempre siente a su madre cerca, aunque no lo esté. Entonces en el libro nos cuenta cómo todos los sentimientos que tiene hacia su madre, que le vuelven a resurgir en el momento en el que ella muere, puesto que empieza a pensar en todo lo que ha sido su vida, en que ya no la va a poder tener nunca más, que aunque han tenido momentos en los que pues no se han llevado tan bien, ella sabe que nunca más la va a poder tener ahí y es algo que ella siente mucho. Y entonces en el momento en el que su madre fallece siente la necesidad de escribirlo todo, ya que es un libro exclusivamente dedicado a contar la vida de su madre. No conocemos tampoco mucho sobre Annie Ernaux. Sabemos que su padre murió antes que su madre, sabemos que tiene un ex marido y que también tiene 2 hijos, pero no profundiza en nada de eso. Es un libro dedicado exclusivamente a su madre y pues bueno, realmente eso es todo. No voy a decir nada más porque ya te digo, son 107 páginas y es hablando exclusivamente de lo que ella siente por su madre y de la vida que ha tenido su madre desde que es pequeña hasta que ha muerto, y sobre todo de la lucha, porque ya que su madre nació en una familia campesina, el querer que su hija tenga una vida mejor y estudie y tenga la vida que su madre no ha podido tener. El libro no tiene capítulos, como ha dicho Gorka en Los armarios vacíos, en este libro, y supongo que también será un recurso que utiliza siempre la autora.
no usar capítulos, sino hacerlo todo del tirón. Y me parece que es un estilo que aborda muy bien, ya que es una narración que no necesita tampoco separarse por capítulos. Tiene bastantes puntos y aparte, entonces se lee muy bien. Os recomiendo mucho el libro porque está muy bien, sobre todo también te ayuda como a reflexionar un poco sobre la relación que puedas tener con tu madre. Es un libro que para mí pienso que también ayuda un poco a reflexionar sobre eso y la importancia que tienen las madres en nuestra vida. Y pues ahora ya doy paso a Gorka para hablar sobre el acontecimiento. Y por último, pero no menos importante, voy a hablar del acontecimiento de Annie Ernaux. Yo tengo esta edición en francés porque me lo leí en francés, que se llama Le Event, y en España se publicó en Tusquets en el año 2008, si no me equivoco, y en Francia en el año 2000. Este libro, la narración comienza cuando Annie Ernaux tenía 20 años y tenía la necesidad de abortar. Entonces nos cuenta todo el proceso, todo lo que sufrió, el dolor y sobre todo la falta de información que había en aquella época porque el aborto estaba prohibido, entonces lo tuvo que hacer de una forma clandestina. La protagonista es Annie, pero en vez de poner el nombre como Annie Ernaux, lo escribió como Annie Duchesne. Annie Duchesne es una mujer de 20 hasta los 23 años, si no me equivoco, y nos cuenta un poco que es la primera de su familia en tener una licenciatura y que es todo un fracaso social porque no consiguió separarse ni quitarse la fama que tenían sus padres, uno de borracho y la madre de ser pobre e inculta y analfabeta. Entonces Annie Ernaux, pese a tener una licenciatura, sentirá que no ha valido lo suficiente o no ha escalado socialmente porque sus raíces se lo impiden. Voy a explicar un poco, como he hecho con Annie Duchesne, cada personaje, porque al ser por siglas a lo mejor es un poco difícil de entender y cuál es el rol de cada uno de ellos. Jeanne D. es miembro de una asociación clandestina que ayudará a Annie a conseguir abortar, pero abusará de ella y de su dinero y entonces le pondrá bastantes obstáculos y le dificultará dicho aborto. Pero allí, en esa casa que le lleva para abusar de ella Jeanne D., conocerá a la que le da la dirección y el dinero suficiente y el cómo ir hasta allá para abortar. También está un personaje que se llama O. O es un compañero suyo de clase que está presente en el aborto, pero que es indiferente a él. Y tampoco hay muchos personajes más. Luego está Madame PR, que es la que le realiza dicho aborto y la que le dejará secuelas de por vida porque lo hizo de forma clandestina. Fue muy fuerte y muy doloroso para ella y luego tendrá que cargar el resto de su vida con dichos dolores y dicha cicatriz. La historia se narra y ocurre en Rouen, en Francia. La narración empieza con que Annie Ernaux ha abortado y después cambia y nos cuenta el pasado del proceso de cómo tuvo que abortar de forma clandestina. En Francia era prohibido el aborto en esos años, 1963 y 64, donde ocurre la acción, y se legalizó, si no me equivoco, en 1975, pero se puso en práctica ya con el sistema de seguridad francés en 1982. Esta historia refleja la situación de la mujer en el siglo XX, la clandestinidad, la prohibición, el cómo conseguir algo que estaba prohibido, y es un libro que está contado sin florituras, como ya sabéis que el estilo de Annie Ernaux es bastante seco, bastante directo, es muy punzante, pero sí que tiene este libro, por ejemplo, tiene más sutileza que el de Los armarios vacíos. El acontecimiento fue un libro bastante polémico y bastante importante en Francia en aquellos años. Hace poco, se publicó en el 2000. Y esto es todo. Os hemos reseñado los 3 libros que nos hemos leído de Annie Ernaux. Nos hubiera gustado reseñaros más, pero no nos hemos leído más de su obra. Hola. Sí, esperamos poder leer
toda su obra, que suponemos que saldrá en Cabaret Voltaire, y si no, pues si vuelven a sacar de Tusquets los que ya tienen, pues esperamos poder conseguirlos porque ahora están totalmente agotados y pues os iremos contando. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que os hayamos ayudado a elegir vuestra próxima lectura. Si es así, dejadlo en comentarios. Si no estáis suscritos, suscribiros. Darle like si os ha gustado. Y esperemos que os haya gustado el vídeo del Nobel, de todo lo que hemos dicho, y que os hayamos convencido para leer a la nueva Premio Nobel.